Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Brenda Ponte, somos de la Universidad Privada del Norte y vamos a presentarnos cada uno el día de hoy. Yo soy Dayana Ureta, Alejandra Arcayo, Yasmín Jorge, Raúl Alvites. Y estamos aquí el día de hoy para empezar con nuestra entrevista de T1. Estamos aquí con el profesor Juan Carlos Guaranca Malqui. Así que empecemos con las preguntas. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Brenda Ponte y voy a empezar con la entrevista. Mi primera pregunta para usted es, ¿qué es la psicología para usted? Bien, a través de los años han ido cambiando el objeto de estudio de la psicología. En tiempos antiguos de Aristóteles se estudiaba el alma, en la Edad Media se seguía estudiando el alma, ya con Descartes se hablaba de la mente, con Wilhelm Wundt se hablaba de la conciencia y ahora últimamente se habla de la psicología estudia los procesos psíquicos, ¿no? Y los procesos psíquicos se pueden dividir en procesos afectivos como la emoción, los sentimientos, el estado de ánimo, las pasiones, los procesos cognitivos como la sensación, la percepción, memoria, pensamiento, imaginación, el lenguaje, la atención y los procesos cognitivos como la motivación y la voluntad. Y todo esto se va a reflejar en una conducta, en un comportamiento, ¿no? Pero aclarar que la psicología debe estudiar el psiquismo, pero el psiquismo consciente, el psiquismo del ser humano, ¿no? Claro. Ese debe ser su objeto de estudio, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Ok, muchas gracias y su respuesta es muy interesante. Ahora a continuación le voy a pasar con mi compañera para que le haga la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yasmín Jorge. Mi pregunta hacia usted es, ¿cuál es su campo laboral en la carrera? Yo me especializaba en psicología educativa, ¿no? Actualmente me desempeño como docente en el nivel preuniversitario y en la Universidad, ¿no?, de Ciencias y Humanidades. También a veces, ¿no?, me preguntan sobre problemas de aprendizaje, ¿no?, problemas de lectura, problemas de matemáticas, problemas, ¿no?, de escritura, ¿no? A veces también hay problemas en la infancia como hiperactividad y déficit de atención, problemas de autismo. En la adolescencia también se ven muchos problemas de conducta, a veces problemas de las funciones ejecutivas, chicos que no planifican, no se organizan, no anticipan, a veces dejan todo para el último momento, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con cómo se ha estructurado la conciencia, ¿no? Entonces hay defectos muchas veces en la formación, en la estructuración de estos componentes, tanto afectivo, cognitivo y cognitivo, ¿no? Entonces veo, a veces, ¿no?, me hacen consultas sobre estos aspectos, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Dayana Ureta y mi pregunta es, ¿cuál fue su enfoque psicológico y qué es lo que lo motivó a estudiar la carrera? Bien, el enfoque que he asimilado es el enfoque de un peruano, un neuropsicólogo llamado Pedro Ortiz Cabanillas. Esta teoría se llama teoría sociobiológica de la personalidad. Es una teoría donde se resalta mucho el concepto de información y además donde se relaciona sociedad, conciencia y personalidad. En esta teoría se ve a la personalidad por niveles de organización, ¿ya? El primer nivel es el nivel celular, que está organizado a base de la información genética. El segundo nivel es el nivel tisular, que está organizado a base de la información metabólica, que es la organización de las sustancias químicas que comunican a las células. El tercer nivel es el nivel orgánico funcional, que está organizado por los órganos y que está organizado por la información neural, que es el conjunto de trenes de impulsos nerviosos. El cuarto nivel es el nivel paleocortical, que está organizado por la información psíquica inconsciente, ¿no?, que lo poseen ya los mamíferos. Y el quinto nivel es el nivel neocortical, que es el nivel que está organizado por la información social. Y esa información social, al codificarse en la memoria neocortical, va a formar nuestra conciencia. Y aquí hay que resaltar en este enfoque que es la sociedad, ¿no?, es la sociedad donde hay información que ha creado el hombre a lo largo de la historia. El hombre ha creado tradiciones, costumbres, religión, creencias, y todo eso es información tradicional, pero posteriormente creó filosofía, ciencia, tecnología, y todo eso es la información cultural. Y más adelante ya se creó la información económica, cómo producir y cómo vender productos, la ley de la oferta y la demanda, ¿no?, entre otros. Esta es información social que todo niño que nace tiene que asimilar en su neocórtex para formar su conciencia, y esa conciencia puede organizar su personalidad, puede organizar su comportamiento, su desempeño, su actuación personal. Y con relación a la segunda pregunta, que me motivó, desde adolescente siempre he tenido la curiosidad de saber por qué hay niños que son muy sociables y otros son más tímidos. ¿Por qué hay chicos que desarrollan más la inteligencia, ¿no?, y otros no tanto? ¿Por qué hay chicos que están más motivados y otros no? ¿Qué determina la personalidad? ¿De qué depende? ¿Uno nace o se hace? ¿No? ¿Qué factores influyen? Entonces eso es lo que me motivó mucho, ¿no?, para entrarme a este campo, ¿no? Conocer la personalidad, ¿no?, qué lo determina, cuál es la esencia del hombre, ¿es lo biológico o es lo social? Y consideramos que lo biológico es el punto de partida, pero lo social es lo determinante.
Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Raúl Alvites y mi pregunta es ¿cómo usa las herramientas del enfoque psicológico en su práctica profesional? Y si nos podría dar un ejemplo. Bien, en primer lugar tenemos que tener una teoría para poder entender, ¿no?, a las personas. En segundo lugar tenemos que usar un método. Consideramos que el método más apropiado es el método clínico. Tenemos que saber la biografía del paciente, porque es en esas etapas del desarrollo donde se va formando la personalidad. ¿Qué pasa en la etapa prenatal? ¿Qué pasa en la etapa postnatal? En la etapa prenatal hay procesos muy importantes, por ejemplo la migración neuronal, la sinaptogénesis, la mielinización de las neuronas, si al momento de nacer le falta oxígeno al bebé, hubo buena atención, y luego también en la etapa postnatal la familia, cómo atendió al niño, si hubo cuidados, y para que este niño vaya formando su sistema afectivo, sentimiento de seguridad, confianza, ¿no? Es en la familia donde se desarrolla el apego, ¿no? Luego en la niñez, cuando el niño ya va a la escuela, si ha habido condiciones en la escuela, ha habido biblioteca, ha habido buenos maestros, ha habido equipos que le brinden información de calidad para que el niño forme su sistema cognitivo productivo, sus conocimientos y así forme su intelecto, ¿no? Y ya en la adolescencia, el adolescente asimila información económica, normas, deberes, obligaciones, y esa información se va a codificar en el neocórtex, en el cerebro, en el prefrontal, para formar sus motivaciones, su fuerza de voluntad y su carácter. De tal manera que todas estas etapas van a intervenir en la personalidad. Había una vez un joven que me dice, tengo problemas, yo estoy en mi salón y de pronto me empieza a faltar oxígeno, me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas. Yo le digo, ¿cómo ha sido el trato en casa? No, mi papá es violento, mi papá maltrata a mi mamá, no pega a mi mamá, también siempre me ha pegado a mí. Entonces todo eso ha influido, por eso es que he tenido problemas, ¿no?, de aprendizaje, problemas de lectura, ¿no? Muchas gracias. Doy paso a la siguiente. Profesor, mi nombre es Alejandra Arcayo y la última pregunta es, según usted, ¿cómo se encuentra el mercado laboral para la carrera? Bueno, actualmente todavía no se valora mucho la salud mental, ¿no? Hay problemas en las familias, hay problemas en las escuelas, hay problemas en los centros laborales, en la comunidad en general. Si queremos formar personas autorrealizadas, personas íntegras, productivas, se debe valorar más la salud mental, se debe valorar más la psicología. Si queremos formar personas solidarias, entonces necesitamos también que la sociedad sea solidaria. Si queremos formar personas autónomas, necesitamos que la sociedad sea libre. Si queremos formar personas íntegras, necesitamos que la sociedad también sea justa, ya que la sociedad se refleja en el individuo, de tal manera que este individuo pueda mejorar también su sociedad. Muchísimas gracias, profesor, por su apoyo. Le agradecemos al profesor Juan Carlos Huaranca de la Universidad de Ciencias Humanidades por apoyarnos esta vez y ayudarnos a conocer muchísimo más de la psicología desde su enfoque. También muy agradecido, muchas gracias por la entrevista y la confianza, y le deseo muchos éxitos en su trabajo profesional. Esperamos verlo en otra oportunidad. Gracias.